Aunque las primeras iglesias cristianas públicas se empezaron a construir después del Edicto de Milán, el levantamiento de grandes iglesias y catedrales se popularizó a partir del siglo XI y alcanzó su apogeo en los siglos XII y XIII. Estas espectaculares iglesias, que a menudo eran el edificio más grande y más impresionante en una ciudad o región, se construían para servir como centros religiosos y para ser la sede de obispos y arzobispos, además de demostrar poder y riqueza de clérigos, monarcas y pueblos. Desde mediados del siglo XII, la Iglesia ofrecía indulgencias a aquellos que ayudaban a construir catedrales. Aunque algunos desaprobaban el gasto excesivo que implicaba el levantamiento y decoración de estos fastuosos edificios, eran una minoría frente al entusiasmo, ambición y deseo dominantes de sobresalir en el alzamiento de estas ostentosas construcciones. El arduo y largo trabajo que se requería para levantar estos edificios hacía que pocas personas involucradas en su construcción esperaran ver su finalización en vida. Ser parte del proceso de edificación de una catedral exigía comprometerse con algo que era mucho más grande que uno mismo. Sin embargo, con la llegada de la Reforma, los protestantes rechazaron las prácticas asociadas con la construcción de catedrales y se centraron en iglesias más simples y funcionales. ¿Cuáles fueron sus razones? En general, los protestantes adoptaron una postura más austera en cuanto a la liturgia y la arquitectura religiosa. Esta austeridad se basaba en la creencia de que la iglesia debía centrarse en la enseñanza de la palabra de Dios y no en la ostentación y la extravagancia. Además, algunos movimientos protestantes vieron la arquitectura religiosa tradicional, incluyendo las grandes catedrales, como una reminiscencia del antiguo orden católico, que rechazaron en la Reforma. Para ellos, la arquitectura religiosa debía ser más simple y funcional, y no una muestra de poder y riqueza. Pero los reformadores se enfrentaron a un problema. ¿Qué hacer con las grandes catedrales católicas que estaban en territorios que se habían hecho protestantes? La solución fue bastante simple: confiscar y reutilizar las catedrales como iglesias protestantes. A partir de entonces, los protestantes no volvieron a construir grandes catedrales. La pregunta es, ¿por qué? Según John Gordon Stackhouse Jr., existen al menos 4 razones por las que los protestantes desdeñaban del hecho de la ostentación en los edificios religiosos. La primera era financiera, ya que los protestantes nunca estuvieron de acuerdo con subvencionar una gran construcción. Esta idea estaba enraizada en la creencia de que no era mejor adorar a Dios en una magnífica catedral que en una sencilla y austera sala de reunión. La segunda razón era su idea de que las iglesias cambiaban, especialmente en comunidades con gobiernos eclesiales mucho más plurales y comunitarios. Esto sumado a una comprensión clara de la depravación del ser humano producto de la doctrina reformada. Por lo tanto, cualquier protestante sabía que un solo cambio de pastor o sacerdote podía significar un declive significativo de la iglesia en cuanto a su fidelidad doctrinal, espiritual o misionera. Entonces, ¿para qué invertir en un gran edificio que podría convertirse en un semillero del extravío? La tercera razón era migratoria. Especialmente los protestantes europeos tenían una fuerte tendencia a abandonar sus países y buscar asentarse en territorios más benévolos con su fe. Ejemplos de esto fueron los hugonotes franceses, los puritanos ingleses o los menonitas holandeses. Por esta razón, construir grandes y ostentosas iglesias no era una prioridad. La última razón tenía que ver con asuntos políticos. Las personas y las ciudades católicas utilizaron las grandes catedrales para adormecer sus conciencias. El ejemplo más atroz de ostentación municipal en una iglesia es probablemente la capilla del Dux en San Marcos, Venecia, que literalmente se engrandeció con el botín de guerra y el pillaje, o la iglesia de los Caballeros de San Juan en La Valeta. Los poderosos que querían justificar su rapacidad regalaban iglesias. Los pueblos que buscaban legitimar sus conquistas construían grandiosos edificios eclesiásticos, quizá para tranquilizar sus remordimientos.
En cambio, los protestantes no necesitaban lavar sus culpas a través de sus propias obras. La salvación solo por medio de la fe cambió radicalmente la forma en la que ellos veían el perdón y la salvación. Finalmente, lo que vale la pena destacar es la austeridad en la que se basó la idea de cuidar la simplicidad de las edificaciones eclesiales protestantes. Los primeros reformadores vieron en la vanagloria de las grandes catedrales algo contrario a sus principios, ya que tenían muy claro que la iglesia no debía centrarse en la pompa y la excentricidad, sino en la enseñanza de la palabra de Dios. En lugar de que un pueblo exprese su devoción mediante la construcción de una majestuosa catedral, demuestra su piedad a través de un testimonio personal de fe que fortalece una sociedad que honra a Dios tanto dentro como fuera de los muros de las iglesias.